Dios los bendiga nuevamente. Vamos a seguir con lo que es la escuela dominical. Y de la misma manera, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge no pudo estar con nosotros en esta mañana. El diácono de nuestra iglesia le llamaron del trabajo anoche y tuvo que salir. Pero para eso estamos, para apoyarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Nuestro hermano hizo el trabajo, estaba listo, pero no pudo estar aquí presente. Sin embargo, yo lo voy a compartir. Es la última lección de este libro que tenemos. Ya nos han caído los libros nuevos, ¿verdad? Si gustan pasar a recogerlos, háganoslo saber, ¿verdad? Y nos podemos poner de acuerdo para compartírselos, para que puedan de esa manera, ¿verdad? Ir estudiando las lecciones en sus casas. Sé que es difícil cuando no tienen el material delante de ustedes. Sin embargo, ¿verdad? Ya está el material aquí. Este mes que viene voy a estar compartiéndolo también en inglés, porque sé que hubo unos cuantos que pidieron para los adultos en inglés y ordenamos unos cuantos libros para poderlos compartir. El material es el mismo, sin embargo lo único que cambia es el idioma. En este momento, para darle inicio a la escuela dominical, ¿verdad? Y para que no se nos agote el tiempo, voy a pedirles que por favor inclinemos nuestro rostro y así de esa manera, ¿verdad?, pasar a lo que es la escuela dominical. Padre eterno y Dios todopoderoso, pedimos que en tu amor y en tu bondad podamos estudiar esta lección de tal manera que tú seas glorificado, Padre eterno, y que este mensaje no solamente cruce por nuestras mentes, sino que entre en nuestros corazones, para que usted reciba la honra y gloria y hable a nuestros seres las cosas que usted nos quiere enseñar, Padre celestial. Te damos gracias, Padre celestial, por los que están aquí presentes. Te doy gracias por los que nos sincronizan a través del internet, Padre eterno. Que podamos nosotros, Padre celestial, juntos enfocarnos en ti, Padre eterno, que tú seas glorificado y que nosotros, Padre celestial, podamos ser transformados conforme a tus riquezas en gloria. Oramos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de hoy, ¿verdad? Se llama Aceptar. Es la última sesión del día de hoy, ¿verdad? Y el tema que hemos estado trazando en este mes, ¿verdad?, nos lleva a ver lo que debemos de dice dice cómo lidiar con las relaciones difíciles, ¿verdad? Es lo que nos ha ido enseñando. La primera lección decía de amar, ¿verdad? Debemos de amar cuando estamos en una situación difícil, es una relación difícil. Debemos de alentar, ¿verdad?, a la persona, debemos de perdonar, debemos de servir, debemos de ceder y ahora debemos de aceptar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el verdadero amor cubre una multitud de pecados. Es decir, a veces escucho a personas decir que están buscando a la persona perfecta con quien casarse, y la mera verdad, no existe. Lo que sucede es de que cuando estamos enamorados, aceptamos a la persona aún con aquellos defectos, ¿verdad? La sesión del día de hoy, ¿verdad?, que se llama por nombre Aceptar, nos lleva a la primera pregunta, ¿verdad?, que puede encontrarse en la primera página si tienen sus libros. Y la pregunta es: ¿por qué es fácil menospreciar al que tiene una opinión diferente a la nuestra, ¿verdad? Esto es algo que yo creo que se puede aplicar muy ampliamente en lo que es nuestra sociedad. Cuando nos topamos con personas quienes no piensan de la manera que nosotros pensamos, es más fácil menospreciarlos, es más fácil hacerlos menos, es más fácil decir, estás mal tú y yo soy el que estoy bien, ¿verdad? Es más fácil hacer eso que escuchar a tal persona, que tratar de razonar con aquella persona. Es más fácil poner aquel rechazo, ¿verdad? De rechazar aquella opinión. Y es lo que nos va llevando, ¿verdad?, para estudiar este tema, que podamos aceptar, entender de que todos somos un poco diferentes, ¿verdad? Dios nos ha creado y todos tenemos creado de un diferente trasfondo. La idea central del día de hoy dice: no dejes que las diferencias de opinión dañen tus relaciones, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, nomás queremos tener amistad con aquellas personas que piensan igual que nosotros. Y si no piensan igual que nosotros, no queremos nada con ellos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver, ¿verdad?, de qué manera podemos mantener aquellas relaciones, aquellas amistades, aún con aquellas personas quienes no piensan igual que nosotros, ¿verdad? No es que vamos a aceptar o creer como ellos creen, sin embargo vamos a respetar lo que ellos creen y ver que nuestra vida es mucho más que una opinión en cierta área, ¿verdad? La aplicación para la vida dice: hay un refrán que dice, cada cabeza es un mundo, puesto que Dios ha hecho diferente a cada ser humano.
con distintos contextos, emociones y formas de pensar. Es normal que tengamos diferencias de opinión prácticamente con cualquier persona que conozcamos. Es casi imposible encontrar a dos personas que estén de acuerdo exactamente en todo. Hay personas que piensan que no se debe aceptar ni tener alguna relación con aquellos que tienen una forma de pensar diferente. Ellos consideran a esas personas como los enemigos y los tratan como tales. En el otro extremo están aquellas que piensan que se debe aceptar y celebrar toda forma de pensar, sin importar lo que sea diferente o incluso contradictoria. Pero hay una mejor forma. Debemos retomar lo que significa verdaderamente aceptar a otras personas. La verdadera aceptación es aquella que está dispuesta a amar a la otra persona, incluso estando en desacuerdo con ella en alguna forma de pensar. El libro de Romanos nos da directrices prácticas de cómo podemos lograr esto, especialmente dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad?, de que eso es una realidad, ¿verdad? Aunque veamos, ¿verdad?, los puntos más básicos, ¿verdad? Vamos a decir dos hermanos, hijos de los mismos padres, viviendo en la misma casa, aun si fueran cuates, ¿verdad?, que hayan nacido gemelos, que hayan nacido el mismo día. Sin embargo, son dos personas distintas que interpretan la información delante de sí mismos de una manera diferente. Es decir, que aunque tengan los mismos padres, fueron creados en la misma casa, fueron a la misma escuela, ambos son diferentes personas, por lo cual sus opiniones son diferentes, son distintas. Ahora tomen en cuenta, ¿verdad?, tenemos diferentes padres, viviremos en diferentes partes del mundo, tenemos diferente educación, ¿verdad? Y eso hace que nosotros tengamos diferentes opiniones. Y cuando a veces, ¿verdad?, no queremos tener amistad con las personas que piensan diferente que nosotros, entonces ¿con quién vamos a tener aquella amistad? No vamos a tener amistades, porque todos pensamos un poco diferente. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo número 14, versos del 1 al 4. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿verdad? Aquí en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo está hablando acerca del alimento. Está hablando del alimento que ha sido sacrificado a un ídolo, ¿verdad? Y está hablando de que si se debe de comer de esta comida o no. Y Pablo, ¿verdad?, dice que él, por beneficio de la otra persona, si leemos la Escritura, por beneficio de la otra persona, él está dispuesto a no comer de ese alimento, ¿verdad? Él está dispuesto, ¿verdad?, a abstenerse de aquella comida, no tanto porque sea mala, sino que por el testimonio de las otras personas. Vamos a ver cómo lo va descifrando aquí en este estudio. Dice, a casi todos nos gusta tener la razón, es parte de nuestra naturaleza. A la persona promedio no le gusta estar equivocada. Es triste ver que muchas personas no están dispuestas a escuchar ninguna opinión diferente a la suya. Esto se hace acertando en las redes sociales, en donde abundan las discusiones y escasea el amor. El cristiano que tiene a Jesucristo como su ejemplo y en quien mora el Espíritu, debe buscar, recibir y aceptar incluso a aquel que es o piensa diferente. De esta manera se muestra el amor de Jesucristo. Esto no quiere decir que seamos débiles o que estemos haciendo concesiones al Evangelio de Jesucristo.
más bien significa que con humildad estamos dispuestos a escuchar a otros y a recibir las personas con quienes tenemos diferencias, incluso si la otra persona está equivocada. El apóstol Pablo enseña en este pasaje que entre los hermanos no debe de haber menosprecio y falso juicio, sino más bien confianza en Dios que ve todas las cosas. Es Él quien puede distinguir con completa certeza las intenciones del corazón. Mostremos amor a otros, confiemos en Dios porque Él cambia a los corazones. Ahora vamos a la primera pregunta, o la segunda pregunta que nos lleva aquí. Nos dice la segunda pregunta, dice: ¿por qué es más fácil juzgar que amar? Cuando nosotros juzgamos, ¿verdad?, entonces estamos ya no aceptando lo que se nos está presentando, sino que más bien, ¿verdad?, estamos buscando una manera de justificarnos a nosotros mismos en vez de amar. Esto me trae muy rápidamente a mente, ¿verdad?, lo que es el libro de Génesis, cuando Adán y Eva se encuentran en el paraíso, ¿verdad? Y vemos de que es la caída del hombre, donde entonces viene Dios y le pregunta a Dios a Adán, ¿verdad?, le pregunta, ¿verdad?, que qué es lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hizo Adán? Adán, ¿verdad?, desobedeció a Dios porque Dios le había dado un mandato. ¿Cuál es la manera en que reacciona Adán? En vez de aceptar lo que había acontecido, ¿verdad?, él juzga lo que está delante de él. Y en la opinión de Adán dice: es la mujer que tú me diste. La culpa no es mía. Es lo que tú me diste a mí, ¿verdad? Y es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? De que en vez de aceptar lo que estaba delante de sí mismo, él decidió juzgar lo que había acontecido para poderse él sentirse bien y quitarse la culpa, ¿verdad? A veces por eso no nos gusta escuchar otras opiniones, porque cuando escuchamos otras opiniones está la posibilidad que quizás nosotros, ¿verdad?, estemos equivocados. Y es por eso que es más fácil juzgar que amar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir amar? Amar quiere decir aceptar, ¿verdad? Amar quiere decir que vamos, ¿verdad?, a aceptar a la persona, quizás no a la idea, porque si viéramos esto, ¿verdad?, Dios entonces no nos podría amar a nosotros, porque nosotros estamos llenos, ¿verdad?, de pecados, le hemos fallado a Dios. Sin embargo, Dios de esa manera, así cubierto de pecados, así haciendo las cosas que están equivocadas delante de Él, Él nos aceptó y en vez de juzgarnos, Él nos amó, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos ir aprendiendo para aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir diciendo: entender lo que tenemos en Cristo nos ayuda a poner en práctica las verdades que encontramos en estos versículos. Punto número 1 dice: debemos de recibir y no contender. Dice: hay hermanos débiles que por diferentes motivos actúan o piensan diferente a nosotros. Con toda humanidad debemos estar dispuestos a reconocer cuando nosotros mismos estamos actuando con debilidad. De esa manera podemos recibir a todos los hermanos sin tener como propósito contender con ellos, ¿verdad? Vamos viendo qué es lo que nos está enseñando aquí en los versículos que leímos, ¿verdad? No debemos de menospreciar ni juzgar, versículos 2 y 3, ¿verdad? Es muy fácil tildar a otros de legalistas o libertinos. Lo difícil es examinar nuestro corazón y nuestros motivos. Al hacerlo, entendemos que debemos de recibir y aceptar a nuestros hermanos porque Dios los ha recibido. Él es el Señor y amó, no nosotros. En otras palabras, los que están aquí, los que son hermanos, ¿verdad?, los que han aceptado a Cristo en su corazón, no es por lo que yo haya hecho, es por lo que Dios ha hecho. Y si Dios lo ha recibido, ¿quién soy yo para rechazar a alguien, verdad? Porque yo también tengo mis errores, ¿verdad? En una ocasión leí un anuncio que decía que no odiemos a nuestro prójimo porque pecan diferente que nosotros. Es decir, ¿verdad?, en esa expresión da la certeza de que todos pecamos. Es lo que dice la palabra de Dice: por cuantos todos
pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto es en el libro de los Romanos, de acuerdo al apóstol Pablo. Entonces nos va enseñando de que todos pecamos, ¿verdad? Pero a veces lo que nos dividen es porque alguien peca de una manera diferente, ¿verdad? Nosotros nos justificamos nuestros pecados, pero no estamos dispuestos a ver, ¿verdad?, el motivo detrás de por qué peca la otra persona. Por ejemplo, voy a decirlo de esta manera. Yo veo a alguien y veo que la persona roba por una necesidad. Yo ya lo condeno, debe de ir a la cárcel. Debe de pagar por su pecado. Pero si yo viendo la necesidad, en vez de apoyarle, en vez de ayudarle, que es lo que debo de actuar, lo que debería de hacer, lo estoy condenando, ¿verdad? No entendemos por qué la persona lo hizo. Deberíamos de acercarnos, ¿verdad?, amarle, mostrarle el amor y entonces tratar de ayudar a la persona. Quizás si hubiera recibido la ayuda no hubiera robado. Entonces ahí voltea el papel. Entonces por culpa mía, porque yo no le ayudé, él hizo lo que hizo, ¿verdad? Y nos lleva a un punto, ¿verdad?, para que veamos las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. La pregunta el día de hoy, ¿verdad?, para nuestra iglesia el día de hoy, a lo que es en el tiempo que estamos viviendo, somos un grupo pequeño que estamos viniendo a la iglesia. Y muy fácilmente pudiéramos decir, no, pues no está la fe de aquellos hermanos que no están aquí. Yo estoy aquí, ¿por qué no pueden estar ellos aquí? Y estamos ya, ¿verdad?, menospreciándoles a ellos. Estamos juzgándolos a ellos. Es que yo estoy aquí. Ellos deben de estar aquí. Y no debe de ser así. Debemos de amarles, debemos de comprenderles, ¿verdad? No debemos de distanciarnos de ellos, sino que debemos de motivarles. Dios va a poner en su corazón cuando deben de regresar. Ellos van a comprender, ¿verdad?, los versículos, ¿verdad?, a donde dice, por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es bonito cuando la iglesia está junta, pero sin embargo estamos pasando por un momento difícil ahorita a nivel mundial, ¿verdad? Lo importante es de que sigan buscando de las cosas de Dios, que se sigan conectando con las cosas de Dios, y Dios les tocará en sus corazones, ¿verdad?, para que ellos puedan regresar a la iglesia cuando sea el tiempo indicado, tomando las precauciones necesarias, ¿verdad?, como la estamos haciendo nosotros que estamos aquí presentes, ¿verdad? Debemos de confiar en el juicio de Dios, ¿verdad? No tener que hacer nuestro propio juicio. Debemos de confiar en que Dios va a hacer el juicio y de que Él se va a encargar. Dice, Él es el único que puede ver y pesar los corazones. Cuando juzgamos injustamente, estamos pecando delante de Dios. Incluso cuando la otra persona está equivocada, dice, recordemos que si es creyente, Dios la ha salvado y pasamos a la eternidad con ella. Por lo tanto, confiemos en que Dios es poderoso para cambiar los corazones y traer la armonía entre hermanos. Así que podemos aceptar a las personas que tienen opiniones diferentes. Eso nos sacará de nuestra área de confort y nos ayudará a mostrarles a Cristo a las personas a nuestro alrededor. No debemos asumir que siempre tenemos la razón, más bien busquemos aprender de otros y crezcamos por medio de los demás cuando aceptamos a los demás, recordando que Dios también nos aceptó a nosotros. Es ese Dios misericordioso que puede moldear nuestro pensamiento y nuestro sentimiento para que le obedezcamos en su deseo de recibir a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Estamos viendo aquí, ¿verdad?, lo que se aplica muy directamente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Dios pesa los corazones. Nosotros no podemos entender lo que está pasando por la mente y por el corazón del hermano, por lo cual nosotros no nos debemos de meter ahí, ¿verdad? Dice que no debemos de juzgar al criado, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad?, porque no es nuestro criado, no nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos nuestro papel, nosotros somos los criados del Señor también, ¿verdad? Y vamos viendo aquí, ¿verdad?, de que debemos dejarle eso ante las manos de Dios, que Dios se encargará, ¿verdad?, de iluminar, ¿verdad?, a tal hermano. A lo mejor nosotros somos los que necesitamos la iluminación por parte de Dios, que aunque estemos dentro de la iglesia, podemos estar con el corazón o la mente equivocada, ¿verdad?, con los pensamientos equivocados. Sin embargo, ¿verdad?, debemos de buscar una manera de confiar en el juicio de Dios, ¿verdad?, que es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a leer los próximos 3 versículos que siguen aquí en Romanos,
capítulo 14, versos del 13 hacia el 15, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Estoy regresando, ¿verdad?, para atrás, hablando de lo que es el contexto. Pablo está hablando del alimento, ¿verdad? Esta es la lógica que está presentando Pablo, ¿verdad? Pablo dice, si hay un alimento que fue ofrecido como un sacrificio a los ídolos, dice, a la verdad, a nada ha sido ofrecido. ¿Por qué? Porque sabemos que los ídolos no son reales, no tienen poder. Entonces, si este alimento fue ofrecido a un ídolo, a nada fue ofrecido, ¿verdad? Porque no existen los ídolos, no tienen poder los ídolos. Los ídolos son dioses hechos por los seres humanos. Entonces, si yo me como un alimento que fue ofrecido a un ídolo, es alimento solamente. Pero si alguien me ve, y por la conciencia de esa persona, por el conocimiento de aquella persona, quien sabe que ese alimento fue ofrecido a un ídolo y me ve comerlo yo, si yo lo como, entonces por causa de eso le va a provocar un problema a ese hermano, dice el apóstol Pablo, entonces no lo como. Es por eso, hermanos, uno de los motivos porque aunque la palabra de Dios nos dice que no debemos de beber, ¿verdad? Dice que no te embriagues, que no te emborraches, sin embargo, por conciencia, por el bien de los demás, yo enseño de no tomar, para no darle paso o darle un lugar al enemigo a trabajar con las mentes de aquellas personas, ¿verdad? Quienes obviamente, ¿verdad? Se va a ver no se va a ver con aprobación, se va a ver mal. Y por el beneficio de ellos, entonces uno decide no tomar. ¿Por qué? Porque yo no recibo nada de beneficio a ellos, ¿verdad? Sino que más bien, ¿verdad?, es algo negativo. Es algo que no debe de ser parte de mi vida. Sin embargo, ¿verdad?, voy viendo de que en este momento, lo que hago yo lo hago por beneficio a la persona que me está viendo. Seguimos viendo aquí, ¿verdad?, en el versículo, en la misma página, dice, encontramos en estos versículos varias enseñanzas importantes. No debemos de hacer tropezar al hermano, que es en el versículo número 13. Es más fácil juzgar que amar. En lugar de enfocarnos en el juicio, enfoquémonos en no poder poner tropiezo a los hermanos. Cuando hacemos que un hermano vaya en contra de su conciencia, estamos sirviendo de tropiezo. Aprendamos a respetar las opiniones de los demás, incluso si estamos convencidos de tener la razón. Busquemos siempre la edificación los unos de los otros, ¿verdad? ¿Qué nos está enseñando aquí? Nos está enseñando de que todos pensamos un poquito diferente. Todos, ¿verdad?, vamos a ver aquí que nos debemos de respetar los unos a los otros, de que no debemos de buscar de tumbarnos para unos a otros, sino que nos debemos de animar los unos con los otros para que así de esa manera motivarnos a marchar hacia adelante. Hay un proverbio que dice que el hierro afila a hierro, ¿okay? Es decir, ¿verdad?, si usted va a una carnicería, ¿verdad?, y usted ve, ¿verdad?, yo no soy carnicero, pero yo he visto cómo se ponen ahí, ¿verdad?, y ellos sacan, ¿verdad?, lo que ni sé cómo se llama la mera verdad, pero es como una especie de lima que parece como un cuchillo. A veces lo hacen con dos cuchillos y empiezan ¡zas, zas, zas, zas! Y lo que están haciendo es que están sacando filo. Le están quitando las rebaditas que le quita el filo. Cuando uno va cortando, lo que hace es, estás quitando el filo al quitarle lo liso. Por eso es que ya no cortan ciertas cosas. Entonces cuando lo va raspando con otro metal, puede ser un cuchillo, puede ser una lima, le estás quitando esas rebabas para que pueda tener filo nuevamente aquel cuchillo y pueda cortar bien, ¿verdad?
Y es lo que nos está enseñando aquí, de que si nosotros como hermanos aprendemos a convivir, aprendemos a tolerarnos y nos sentamos en una mesa a platicar, no a pelear, sino que a platicar bien, y Dios nos va enseñando, Dios nos va iluminando, y en vez de tener dos personas con opiniones diferentes, vamos a poder enseñarnos mutuamente, de tal manera que ambos vamos a ver los puntos de vista diferentes, distintas, y vamos a dejar que Dios nos revele verdaderamente qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo, ¿verdad? Me ha tocado a mí en mi vida ir a compartir a diferentes lugares, y a veces me dicen, ¿verdad? Bueno, ¿qué les vas a enseñar? Y yo siempre lo miraba de una manera, ¿qué me van a enseñar a mí estos jóvenes? ¿Verdad? Porque me tocaba ministrar con jóvenes a quienes no conocían mucho de la palabra de Dios, pero a veces su manera de hacerme preguntas, a su punto de vista de ver lo que yo les enseñaba, me llevaban a aprender más cosas a mí, porque lo miraban de una manera distinta. Y ambos éramos edificados. Yo aprendía de la manera en que ellos veían ciertas cosas, ¿verdad? Y a ellos aprendiendo lo que yo les estaba enseñando, y ambos mutuamente éramos edificados, salíamos de beneficio los dos, ¿verdad? Porque dentro de lo que es, ¿verdad? El crecimiento tiene que ir unir y bien, ¿verdad? Porque si alguien nomás está hablando, yo recuerdo los días cuando iba a la universidad y nomás escuchaba al profesor hablar y a veces uno no entendía, ¿verdad? A veces me tocaban profesores que eran de otro país donde tenían un acento y no les podía entender, y pues ahí me quedaba allá y pues no crecía yo, no aprendía nada yo, porque no, como era una clase muy grande, no había aquella oportunidad para hacer preguntas. Pero el Señor nos está diciendo que no busquemos motivos para rechazar a las personas porque piensan diferente, sino que más bien nos toleremos los unos a los otros para poder, ¿verdad? No ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Inclusive hay una porción de la palabra, ¿verdad?, que hace la advertencia, dice, ay de aquel que haga que uno de mis pequeños tropiece, ¿verdad? Si por causa de nuestras acciones otra persona, ¿verdad?, decide apartarse de las cosas de Dios, hay una advertencia para nosotros, ¿verdad? Nosotros debiendo ser más maduros, deberíamos de tolerarnos los unos a los otros para no dejar a nadie atrás, sino que podamos ir creciendo. El segundo punto dice, debemos de obrar con una conciencia limpia. Dios ha dejado la conciencia como una guía para hacer las cosas que son buenas. La única guía perfecta es la Biblia, y muchas veces la conciencia debe ser educada. De todas maneras, Pablo enseña que es necesario tener una conciencia limpia y seguirla. Cualquier cosa que no proviene de la fe es pecado. A medida que maduremos en la fe, aprendamos más cuáles son las cosas que son aceptables delante de Dios. Al mismo tiempo, somos capaces de aceptar a aquellos con una conciencia débil y recibir la exhortación cuando nuestra conciencia es la débil. En todo, busca servir a Dios con tu conciencia en paz, ¿verdad? Nos va enseñando aquí, ¿verdad?, tomándolo del versículo número 14, ¿verdad? Donde el versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más por lo que piensa que algo es inmundo, para él lo es, ¿verdad? Está hablando de la conciencia, lo que él piensa. Es el versículo 14 de Romanos capítulo 14, y nos está llevando, ¿verdad?, de que nosotros debemos de actuar con una conciencia limpia, ¿verdad? Hay veces que hay personas que actúan no con una conciencia limpia, están actuando con un propósito encubierto para sacar algo por ventaja, ¿verdad? Por lo cual sus obras están equivocadas, aunque sean correctas, ¿verdad? Hay personas que hacen cosas buenas, pero con las intenciones incorrectas, ¿verdad? Y eso es algo malo que Dios está escudriñando nuestras mentes y nuestros corazones. Voy a avanzar aquí, ver lo que dice aceptar, porque hemos sido aceptados, ¿verdad? Nos lleva a un punto de que nosotros debemos de aceptar a otras personas porque nosotros mismos hemos sido aceptados. Vamos a ver. No me lo pusieron aquí, pero vamos a leerlo. Dice,
disciplinas para hacer el reino de Dios tu prioridad. Basado en lo que has aprendido en esta lección, discute con tus compañeros de grupo los siguientes puntos. Vamos a ver las preguntas. Dice, ¿por qué tendemos normalmente a pensar que tenemos la razón? Porque no nos gusta aceptar de que quizás estemos equivocados, ¿verdad? Porque si no, siempre pensamos, nosotros tenemos la razón porque nosotros entendemos nuestro propio razonamiento. Nosotros entendemos, ¿verdad?, nuestro propio punto de vista, y por eso siempre pensamos que nosotros tenemos la razón. ¿Cómo podemos comenzar a practicar la aceptación, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos, ¿verdad?, comenzar a practicar? Bueno, entrar, ¿verdad?, y entender de que todos tienen diferentes opiniones y que no todos van a pensar de la misma manera que nosotros pensamos. ¿Qué tan diferentes eran los discípulos de Jesucristo? Esta es una muy buena pregunta, porque tenemos que decir, ponernos a pensar, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, ¿verdad? Jesucristo, para decirlo de tal manera, nos dice la palabra de Dios que Él es el segundo Adán. Él es el segundo hombre hecho perfecto, ¿verdad? Adán fue el primer hombre porque fue hecho por la mano de Dios, fue hecho de lo que es, ¿verdad? Del polvo fue hecho, al polvo iba a regresar. Sin embargo, ya vemos que Jesús, ¿verdad?, también fue obra de Dios, donde María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, no por la obra de José, ¿verdad? Vamos viendo, ¿verdad?, por cuando entendemos quién es Jesús, podemos entender, ¿verdad?, que entonces todos los discípulos eran diferentes, porque los discípulos eran seres humanos, hijos de sus padres, quienes, ¿verdad?, tenían sus propias faltas. Y podemos ver cómo los trató Jesús a ellos. Jesús los aceptó. Jesús aceptó a Pedro, quien era mal hablado, porque Pedro era conocido como, Pedro y su hermano eran conocidos como los hijos del trueno, por su carácter, ¿verdad?, su carácter fuerte. Jesús aceptó, ¿verdad?, a los publicanos, ¿verdad? Jesús se sentaba con los ladrones, con los pecadores, ¿verdad? Por eso que criticaban a Jesús, ¿verdad? Y pues esto nos lleva a entender, ¿verdad?, de que Jesús nos aceptó a nosotros también. Y usted dice, ¿quién fue usted antes de conocer a Jesús? Y si Jesús estaba dispuesto a aceptarnos a nosotros con todas nuestras fallas, y aún aceptarnos el día de hoy que todavía no somos perfectos, porque es un proceso que nos lleva a Dios, entonces nos lleva a ver, ¿verdad?, de que cómo debe de ser nuestra actitud los unos con los otros. Si nosotros, ¿verdad?, si nos acepta Jesús, nosotros debemos de aceptar los unos con los otros. Dice, ¿qué tan diferentes son los discípulos? ¿Te enojas regularmente con aquellos que piensan diferente a ti? Es una respuesta personal, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros, si fuéramos honestos, ¿verdad?, podemos ver de que si vamos actuando solamente en naturaleza, solamente en reflejo, nos molesta cuando alguien va en contra de lo que es nuestra propia opinión. Eso es algo natural, eso es algo carnal. Pero recordemos que en Cristo ya no somos una persona carnal, ya no somos una persona natural. Debemos de ser personas espirituales, que debemos de discernir las cosas espiritualmente, ¿verdad? Y que aunque a veces, ¿verdad?, nosotros fallamos, podemos ver, ¿verdad?, de que este punto, este tema nos lleva para que no reaccionemos de una manera natural, sino que reaccionemos de una manera, ¿verdad?, en que el Señor quiere que reaccionemos. Dice, ¿cómo podemos evitar ser sabelotodos y buscar la sabiduría de otros, ¿verdad? Ser un sabelotodo quiere decir ser una persona que cree, pues como dice la palabra, saberlo todo. Y es importante comprender de que nunca lo vamos a saber todo, ¿verdad? Nosotros comprendemos hasta cierto punto. ¿Y cómo podemos evitarlo, ¿verdad? Entender lo que son nuestras limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo aunque toco un instrumento, yo sé que no soy un músico. Yo sé que solamente toco el instrumento para suplir una necesidad en el área donde nos encontramos. De la misma manera, ¿verdad?, aunque soy pastor y predico, sé que hay personas quienes son superiores a mí en lo que es el desarrollo de la predicación, y eso es algo que yo tengo que aceptar. No debe de ser que me debo de conformar, porque cada día debo de buscar a mejorar, pero sin embargo debo de entender y comprender la realidad
de que no soy el mejor predicador, no soy el mejor pastor, no soy el mejor músico. Sin embargo, esto me ayuda para poderme sentarme con otros pastores, para poderme sentar con otras personas quienes tocan música y los puedo escuchar de tal manera que voy a aprender algo de ellos que me va a ayudar a ser un mejor músico, que me va a ayudar a ser un mejor pastor, que me va a ayudar a ser un mejor predicador. Porque les digo una cosa, no soy el mismo que fui hace 20 años. Los mensajes que he desarrollado han cambiado. ¿Por qué? Porque Dios me ha ido pues poniendo personas en mi camino que me han ido enseñando. Pero si yo me hubiera aferrado hace 20 años que empecé a predicar y nomás me hubiera quedado con ese estilo, no hubiera visto un progreso en mi vida espiritual, no hubiera visto un progreso en los mensajes que estoy desarrollando y hubiera quedado estancado con el estilo de predicación con la que empecé, ¿verdad? Y vamos viendo aquí, dice, buscar la sabiduría de otros, verle que nosotros podemos aprender de otras personas. Quizá la otra persona no es un predicador, es un oyente, pero podemos aprender de las personas que escuchan. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué te gustó del mensaje? ¿Qué estrategia te gusta a ti o te llama la atención a ti para poder ser más eficientes en nuestra exposición? Porque el apóstol Pablo dijo que era mejor hablar 3 palabras y que todos entiendan. Esa debe ser mi meta, ¿verdad? Esa debe de ser mi meta como pastor, como maestro, hablar, enseñar de tal manera de que los que me están escuchando me puedan entender, porque si ellos pueden entender, entonces pueden aplicar lo que se está desarrollando. Y para que yo pueda ser un buen presentador, un buen maestro, un buen predicador, tengo que aprender de los que le estoy enseñando también para poder exponer de una manera mejor. Quizás lo que yo estoy exponiendo no es lo que están recibiendo. A lo mejor no me estoy explicando de la manera correcta, ¿verdad? Eso es donde vamos creciendo mutuamente. Dice, la última pregunta, dice, ¿qué dice la Biblia sobre la multitud de consejeros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña de que nosotros debemos escuchar los consejos de las otras personas, ¿verdad? No necesariamente vamos a aceptarlo todo. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de retener lo bueno y desechar lo malo. Pero sin embargo, ¿cómo vamos a comprender o cómo vamos a darnos cuenta de aquello bueno si no lo escuchamos? Tenemos que escucharlo. Y pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos comprendiendo qué es lo que debo de aplicar a mi vida. Qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí. Y entonces eso me va a ayudar a mi crecimiento espiritual. Al mero abajo tiene un versículo, Filipenses capítulo 2, versos 3, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4 dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, esta debe de ser nuestra actitud, de que yo entonces debo de pensar, no pensando solamente en mi propio beneficio, sino pensar a las demás personas superiores a mí mismo. Aunque yo sea el pastor de esta iglesia, yo pienso en mis hermanos de la congregación superiores a mí. ¿Por qué? Porque esta obra no es una obra singular mía, sino que es una obra en conjunto con cada uno de ustedes aquí, ¿verdad? de la iglesia local, donde colaboramos, trabajamos. Cuando yo voy a una junta, ¿verdad? Sea de la asociación, sea una junta pastoral, yo veo que la obra no nomás es de nuestra iglesia local, la obra es de Dios, es una obra que se extiende en todo el mundo. Y para poder cumplir con los propósitos de Dios, yo tengo que tomar en cuenta el resto de los hermanos que están haciendo y para poder colaborar, para poder trabajar juntos con los demás, para que las obras sean más grandes a lo que nuestra iglesia local puede llevar a cabo. Sigue hablando aquí el próximo punto, dice, debemos de andar conforme al amor. Esto es en la página 126. Dice, el amor debe de ser una pieza clave en todas nuestras interacciones. El que anda conforme al amor está siguiendo a Jesucristo. Algunas veces una sencilla opinión diferente a la nuestra puede provocar la tristeza y el tropiezo de otros. Tengamos cuidado en nuestras interacciones con los demás. Y si bien no se debe caer en la tiranía del hermano débil, al mismo tiempo es necesario aprender a mostrar amor en nuestras conversaciones con los demás. Recordemos que Jesucristo murió por nuestros hermanos
y que pasaremos la eternidad con ellos. Por lo tanto, asegúrate a tratar a tus hermanos como aquellos que han sido rescatados por Cristo. Yo recuerdo, ¿verdad?, en una iglesia donde teníamos, ¿verdad?, mesas, sillas que se doblaban, ¿verdad? Y muchos nos decían, los líderes de aquella iglesia decían que nos sentáramos todos juntos, ¿verdad? Pero creo que es un problema en cada iglesia. Ahorita con lo que es el distanciamiento social, nos tenemos que sentar separados, ¿verdad? Pero nos decían los hermanos, ¿verdad? Nos decían, hermanos, si no se pueden sentar juntos aquí en la iglesia, ¿cómo van a estar juntos allá en el cielo, ¿verdad? Y es una gran realidad. Sin embargo, tenemos que entender, ¿verdad?, de que ese conocimiento lo va dando Dios, ¿verdad? Ese desarrollo lo está dando Dios. Si yo obligo que un hermano haga algo, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, llega a ser que por dentro de sí mismo no esté en eso, ¿verdad?, no piense en lo mismo y lo está haciendo porque uno lo está obligando. Como hermano maduro, nosotros tenemos que aceptar entender de que todos somos un poquito diferentes y que dejar que Dios obre en los corazones de aquellos hermanos para que de tal manera, ¿verdad?, puedan llegar al momento de que quieran tener la comunión, quieran estar juntos, ¿verdad? Cuando yo empecé en las cosas de Dios, ¿verdad?, arriba a más de 20 años, ¿verdad?, yo cuando empecé, yo pensaba que la iglesia nomás era los domingos en la mañana. Yo no llegaba a la hora de la dominical, yo no llegaba al almuerzo, yo llegaba allá a lo que era el mensaje, y de pilón llegaba tarde, ¿okay? Y me iba temprano. Y los hermanos nos recibían, nos saludaban con el mismo amor y no nos reprochaban porque no llegábamos a tiempo, sino que conforme el tiempo, Dios mismo, hablando a mi corazón, me fue mostrando de que me era necesario crecer más espiritualmente y que tenía que buscar más de las cosas de Dios. En aquel entonces yo pensaba que solamente el mensaje del domingo era todo lo que era la iglesia, porque así me enseñaron a mí cuando yo estaba creciendo. Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que nuestra iglesia a la cual estaba asistiendo tenía otros cultos y que de todos eran bendiciones. Todos los cultos eran una bendición. En nuestra iglesia local, aquí tenemos el culto el miércoles en la tarde, que es un culto de oración. Ahorita ha sido un poquito modificado por causa de las circunstancias, pero sin embargo, oramos por las necesidades, donde es una gran bendición. El domingo, ¿verdad?, por causa de lo que tenemos desarrollado en esta iglesia local, tenemos desarrollado lo que es el estudio bíblico temprano en la mañana, ¿verdad?, lo que es las 9 de la mañana. Es una gran bendición, aunque no sea yo el que lo comparta. El día de hoy me tocó la bendición de compartirlo yo, pero por lo regular lo comparte otro hermano, y es una gran bendición, hermanos. Ahorita estamos llevando a cabo la escuela dominical, que también no me corresponde a mí, le corresponde al diácono, pero por otros motivos estoy yo aquí y no hay ningún problema. La escuela dominical, aunque la compartan nuestro hermano diácono, nuestro hermano Jorge, es una gran bendición, aún para mi vida, que soy el pastor de la iglesia. ¿Ok? Todo esto nos va ayudando, hermanos, y cuando comprendemos de esto, de que dice, no más el mensaje mío, porque yo soy el pastor. No. Cada cosa que se desarrolla es una gran bendición. Si lo comparto yo, si lo comparte el hermano Jorge, si lo comparte el hermano Adalberto, o cualquier persona que lo comparte, es una gran bendición. A veces me he metido a lo que es la clase, o más bien a los estudios de la femenil, ¿verdad? Y a veces me dicen otras personas, pero es la femenil. Yo también puedo recibir de ahí. Claro, esa clase, ¿verdad?, es para la femenil, y a veces ahí estoy y me siento un ratito ahí, ¿verdad? Yo puedo ser edificado aún por el grupo de la femenil. Yo soy edificado también cuando me toca compartir con los jóvenes y escucho a los jóvenes compartir lo que ellos llevan en sus mentes. Yo soy edificado también, porque es importante las opiniones y lo que Dios ha puesto en los corazones de cada uno de ellos. Ni uno es superior al otro. Todos tenemos nuestra propia función para servir. Vamos viendo aquí, sigue hablando, ¿verdad? Pregunta número 3, creo que eso le vamos, ¿verdad? ¿Mande?
Debemos andar conforme a la voz, exactamente. Pero lo acabé de leer, ¿verdad? Sí, lo acabé de leer. Se pregunta número 3, dice, ¿cómo nos librará el Evangelio para amar a los demás? Bueno, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. Creo que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo nos liberará el Evangelio para amar a los demás? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Okay? Es lo que significa. Las buenas nuevas del Evangelio. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, de que Dios me acepta a mí con todas mis debilidades, con todas mis imperfecciones, eso me ayuda a poder amar a las otras personas, porque si Dios me aceptó a mí con mis fallas, ¿quién soy yo para rechazar al hermano? Entonces esto nos va enseñando a nosotros de que si nosotros entendemos el verdadero Evangelio, vamos a poder entender de que debemos de aceptar a nuestros hermanos aun cuando piensan un poco diferente a lo que nosotros pensamos. Y con el tiempo, en lo que es la comunión de los santos, vamos enseñándonos, ¿verdad?, unos a otros mutuamente. Podemos comprender por qué piensan de esa manera, podemos consultar la palabra de Dios y dejar que Dios mismo sea quien nos saque del aprieto y que aprendamos lo que tenemos de ir aprendiendo. Vamos a avanzar porque se me está acabando el tiempo. Romanos 14.